Medidas de tendencia central. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, vamos a estar haciendo referencia a tres tipos de medidas, las cuales presento a continuación. De forma general, las medidas de tendencia central concentran toda la información del conjunto en una sola medida que se considera un número representativo. Son capaces de resumir o representar el comportamiento que toma la variable. Estas medidas de tendencia central son la media aritmética, la moda y la mediana. Veamos la primera, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Yo sé que es algo muy conocido para todos nosotros. Es conocida como promedio de una serie de datos. Es la suma de los valores que toma la variable en estudio dividida entre el total de datos. Es muy utilizada mayormente cuando nosotros estamos estudiando y queremos sacar el promedio de nuestras notas. Cuando los porcentajes son iguales, solamente sumamos todas las actividades y lo dividimos entre el número de actividades. Entonces, ese promedio que nosotros decimos hace referencia a la media aritmética. Hay tres tipos de media aritmética. La primera es media aritmética simple, media aritmética ponderada y media aritmética para datos agrupados. Veamos cada una de ellas. La primera es la media aritmética simple. Esta se utiliza cuando un conjunto de datos es relativamente pequeño. La fórmula que vamos a utilizar es media aritmética, la vamos a denotar con una X y una rayita sobre ella, pero esta rayita debe de ir recta. Entonces, vamos a encontrar la media aritmética simple sumando cada uno de los datos en esta forma, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 hasta llegar al último dato que sería x sub n entre el total de datos. Por ejemplo, las edades de Juan, Karina, Luis y Sonia son respectivamente la de Juan 16, Karina 18, Luis 25 y Sonia 19. Encontremos el promedio de estas edades. Lo único que vamos a hacer es sumar las cuatro edades. 16 más 18 más 25 más 19, 78. Cuando ya la hayamos sumado, la dividimos entre el total de edades que tenemos, que en este caso es 4. 78 entre 4, 19.5. Este es el promedio o la media aritmética para las edades que estamos trabajando. No necesariamente la media aritmética debe estar dentro o debe de aparecer en las edades, pero sí debe de estar entre el rango. No puede ser ni menor a 16 en este caso, ni mayor a 25. Tiene que estar dentro del rango de las edades que estamos utilizando. Es la media aritmética más sencilla de calcular. Solo sumamos los datos y lo dividimos entre el número de datos. La siguiente es la media aritmética ponderada. Esta se utiliza cuando se repiten varias veces la misma variable. Y la fórmula con la que vamos a trabajar es media aritmética va a ser igual la frecuencia de la variable 1 más la frecuencia por la variable 2 más la frecuencia de la variable 3 por la variable 3 más hasta llegar a la frecuencia enésima por la variable enésima entre el total de datos. Para que lo comprendamos mejor, veamos el siguiente ejemplo. Media aritmética ponderada. Ejemplo, los pesos en libras de 25 personas son, se nos dan los 25 pesos, vamos en libras, y lo que vamos a hacer para que se nos haga más fácil, lo vamos a ordenar en una tablita de frecuencia. Vamos a colocar en la primera columna los pesos en libras y en la segunda columna la frecuencia o las veces que se repiten estos pesos. Veamos 90. Si nos ubicamos en la tablita, 90 está acá y 90 está acá. Entonces se repite 2 veces. Veamos 100, se repite 5 veces y así sucesivamente. Se nos hace más fácil tenerlo de esta forma que sumar los 25 pesos. Entonces, para encontrar nuestra media aritmética, lo que vamos a hacer es cada frecuencia por el peso. 2 por 90 más 5 por 100 más 4 por 105 más 4 por 110 más 7 por 115 más 3 por 120. Cuando ya hayamos multiplicado y sumado esa información, lo dividimos entre 25 y vamos a obtener nuestra media aritmética. En este caso, 108.2
libras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la media aritmética simple y la ponderada? Sencillamente que la ponderada es cuando un dato se repite varias veces. Se nos hace más fácil ordenarlo y luego multiplicar su frecuencia por ese dato que estamos utilizando. Veamos la última media aritmética o el último tipo de media aritmética, que es la de datos agrupados. Esta la vamos a utilizar cuando trabajemos con información que esté ordenada en intervalos. Entonces, para encontrar nuestra media aritmética, ahí vamos a hacer la frecuencia por el punto medio más la frecuencia del segundo intervalo por el punto medio más la frecuencia del último intervalo por el punto medio del último intervalo. Acá quizás va a haber confusión, un poquito de confusión. Se los voy a cambiar antes de subirlo a plataforma para que nos ubiquemos bien, pero se los explico a continuación. Ejemplo, los policías registraron las velocidades de 80 vehículos, las cuales fueron, nos dan de una sola vez la tablita, la frecuencia, y vamos a sacar el punto medio. Recordemos que para sacar el punto medio es límite inferior más límite superior entre 2. 50 más 60, 110. Entre 2, 55. 60 más 70, 130. Entre 2, 65. 70 más 80, 150. Entre 2, 75. Y así sucesivamente. Para evitarme acá que no me iba a quedar bien, agregué una cuarta columna en la cual vamos a multiplicar punto medio por frecuencia. 55 por 4, 65 por 22, 75 por 27, 85 por 19, 95 por 5, 110 por 3 y lo tenemos acá. Entonces, para encontrar la media aritmética, lo único que vamos a sumar son el resultado de las multiplicaciones. 220 más 1430 más 2025 más 1615 más 475 más 330. Y lo dividimos entre el total de vehículos en este caso, que es 80. Nos daría 76.19 kilómetros. Entonces, para encontrar la media aritmética, para datos agrupados, lo que vamos a hacer es la sumatoria del punto medio por la frecuencia entre el total de datos. Insisto, esta fórmula se la voy a colocar de una manera en que la podamos comprender un poquito mejor, pero sería sumatoria del punto medio por la frecuencia entre el total de datos. Esos son los tres tipos de las medias aritméticas que vamos a trabajar. Ahora, algunas propiedades de la media. Son tres propiedades. La primera es, la suma de las desviaciones de las variables respecto a la media aritmética es siempre igual a 0. La segunda, la media aritmética de un valor constante es la misma constante. O sea que si yo tengo 5 datos y todos los datos son 5, la media aritmética siempre va a ser 5. La media del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. Si yo tengo una serie de datos y cada dato lo multiplico por un 3, por ejemplo, al encontrar nuevamente la media aritmética, me va a dar exactamente como que yo multiplicara la media aritmética por ese 3. Esas son las tres propiedades. Ahora vamos con la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en un punto medio o centro después de ordenar los datos de menor a mayor, y aquí hay que tener un gran cuidado. Para encontrar la mediana siempre debemos de ordenar los datos de menor a mayor. Si las muestras están compuestas por un número impar de datos, la mediana es el dato central. Si la muestra está compuesta por un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. Veámoslo bien por acá. Mediana para datos simples. Para encontrar la mediana en una serie simple, vamos a realizar lo siguiente. Primero, ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, vamos a encontrar la posición de la mediana. Y para encontrar la posición de la mediana va a ser n, que representa el total de datos, más 1 entre 2. Veamos el siguiente ejemplo. Encontrar la mediana para los números 11, 4, 9, 13, 16, 10 y 25. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. Nos quedaría 4, 9, 10, 11, 13, 16, 25. Y vamos a encontrar la posición.
Como el número es impar, 7 más 1, 8, entre 2, 4. Venimos donde hemos ordenado los números de menor a mayor y buscamos quién esté en la posición 4. No me está diciendo que la mediana es 4, me está diciendo que la mediana es el número que está en la posición 4. Venimos y observamos que el número que está en la posición 4 es 11. Entonces la mediana es 11. Y algo que voy a recalcar acá, para denotar la mediana es una X, pero el palito que va sobre ella o la línea que va sobre ella va como ondulada. Esa es la diferencia con la media aritmética. La media aritmética, la rayita va recta de forma horizontal, en cambio acá va como ondulada. Vamos al siguiente ejemplo cuando el total de datos es par. Primero vamos a ordenar de menor a mayor y luego vamos a encontrar la posición. Vamos a encontrar la mediana para los números 18, 4, 14, 22, 28, 12, 16, 46, 9 y 31. Lo vamos a ordenar de menor a mayor y vamos a encontrar la posición, como en este caso es 10, 10 más 1, 11, entre 2, 5.5. Como me quedó decimal, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el promedio de la posición que está antes y después del número que me da. La posición antes de 5.5 es 5. ¿Quién está en la posición 5? 16. Y vamos a utilizar el que está en la posición que le sigue. Después de 5.5 está 6. Entonces la posición sexta va a ser 18. Vamos a sacar el promedio. Vamos a sumar ellos dos. 16 más 18 y lo que nos dé entre 2. 16 más 18, 34, entre 2, 17. Entonces la mediana en este caso nos dará 17. Entonces, cuando el número de datos sea par, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el promedio de los datos que están antes y después de la posición que nos dé al encontrarlo. Ahora, vamos con la mediana para datos agrupados. La mediana para datos agrupados la vamos a encontrar con la siguiente formulita. Mediana va a ser igual, límite inferior más ancho del intervalo, acá está la posición, menos la frecuencia acumulada anterior del intervalo mediano entre la frecuencia del intervalo mediano. Acá les detallo qué significa cada uno de ellos. Veamos un ejemplo. Los policías registraron las velocidades de 80 vehículos, los cuales fueron. De igual forma, anotamos. Lo primero que vamos a encontrar es la posición. Antes vamos a agregar acá una columna con la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada la vamos a sacar. El primer intervalo, frecuencia acumulada ascendente. La del segundo intervalo sería 4 más 22, 26. La del tercer intervalo, 4 más 22 más 27. La del cuarto intervalo, 4 más 22 más 27 más 19. La del quinto intervalo, 4 más 22 más 27 más 19 más 5. Y la del último intervalo, la suma de todas. Entonces, eso va a ser lo primero. Cuando ya tengamos la frecuencia acumulada, vamos a ir a encontrar la posición. Para encontrar la posición, siempre vamos a utilizar la fórmula n más 1 entre 2. Como el total de datos es 80, 80 más 1 entre 2. 80 más 1, 81 entre 2, 40.5. Nos venimos a la frecuencia acumulada y vamos a buscar quién me acepta la posición 40.5. El primer intervalo no, el segundo intervalo no, el tercer intervalo. Por eso se los he señalado acá con un color diferente. Porque en este intervalo me dice que acepta hasta la posición 23. Con la información de este intervalo, con la posición de este intervalo vamos a trabajar. De este intervalo vamos a sacar el límite inferior, el ancho de intervalo, la posición, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es el límite inferior? Como en este 70, ¿cómo vamos a sacar el ancho del intervalo? 80 menos 70, acá nos va a dar 10. La posición, como ya la encontramos, solamente la bajamos. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 26. 40.5 menos 26. ¿Y cuál es la frecuencia del intervalo? 27. Ahora,
Si no contamos con una calculadora que nos permita hacer el cálculo de una sola vez, vamos a comenzar como al revés. Vamos a comenzar primero haciendo la resta que está dentro del corchete. 40.5 menos 26 y lo dividimos entre 27. Nos va a dar 0.5370. Cuando ya tengamos ese dato, lo vamos a multiplicar por 10, 5.37. Y para finalizar vamos a sumar. Entonces es como que vengamos en retroceso, pero eso es cuando no tengamos una calculadora que nos permita hacer el cálculo de una sola vez. Entonces la mediana en este caso nos va a dar 75.37 kilómetros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a verificar? Que esta mediana esté dentro del intervalo en el que hemos trabajado. Si nos da fuera del intervalo, significa que hubo algún detalle que no coincide por acá. Entonces, para encontrar, retrocediendo un poquito, para encontrar la mediana de datos agrupados, lo primero que vamos a hacer es encontrar la frecuencia acumulada. Luego encontramos la posición. Con la posición vamos a identificar en qué intervalo nos vamos a ubicar para trabajar y de ese intervalo vamos a sacar toda la información siguiente. Ahora, vamos con la última medida de tendencia central, que es la moda. La moda es el dato que más se repite, es decir, que es aquel que posee la mayor frecuencia absoluta. Si ningún dato se repite, la tabla no tiene moda, o si más de dos datos poseen la mayor frecuencia absoluta, esos datos serían la moda. La moda se aplica para obtener información sobre el punto donde hay mayor concentración de datos. Veamos unos ejemplos. Cuando son series simples, encontrar la moda para las siguientes series de datos. Algo que voy a remarcar acá es la notación de esta. Recuérdense que la media aritmética es una X con una línea horizontal. La moda, una X con una línea pero ondulada. Y la moda va a ser con una X como un triángulo abierto arriba de ella. Entonces, veamos el primer ejemplo. ¿Quiénes se repiten más en el primer conjunto de números? En este caso, 15 se repite 4 veces, por lo tanto, esa es nuestra moda. En este caso, tenemos que 10 se repite 3 y 18 se repite 3. Entonces, en este caso, la moda es 10 y 18. A esto se le conoce como bimodal. Y cuando todos los datos se repiten casi la misma cantidad, no existe moda. Entonces, para una serie simple, lo único que vamos a observar es quién se repite más veces. Veamos para datos agrupados. La moda para datos agrupados vamos a utilizar la siguiente formulita. Moda va a ser igual, límite inferior más ancho de intervalo. Si no mal recuerdo es delta. Delta, si no se los corrijo en la videoconferencia, delta sub 1 va a ser igual sobre delta sub 1 más delta sub 2. Y aquí les coloco cómo vamos a encontrar cada uno de ellos. Límite inferior, ancho de intervalo. El sub 1 va a ser la frecuencia del intervalo menos frecuencia anterior. La del intervalo, la sub 2 va a ser frecuencia del intervalo menos frecuencia posterior. Veamos un ejemplo. Venimos trabajando con la misma tablita. Encontramos la moda para el registro que hicieron los policías de los vehículos, de la velocidad de los vehículos. La fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Entonces, acá no hay necesidad de encontrar la frecuencia acumulada, sino que para identificar el intervalo en el que vamos a trabajar, lo vamos a hacer a través de la frecuencia absoluta. Vamos a utilizar el intervalo que aparezca con mayor frecuencia. En este caso es el tercero, 27. Entonces, ¿quién nos va a orientar con el intervalo? Va a ser donde aparezca mayor frecuencia. ¿De dónde vamos a sacar el límite inferior? Acá lo tenemos, 70. El ancho del intervalo, 80 menos 70, 10. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar delta sub 1? Frecuencia del intervalo menos frecuencia anterior. 27 menos 22. Lo coloqué por acá. ¿De dónde vamos a sacar delta sub 2? Frecuencia del intervalo menos frecuencia posterior, la que está después de ella. 27 menos 19. 27 menos 22, 5. 27 menos 22, 5. 27 menos 19, 8. Entonces me quedaría 5 sobre 13. Dividimos
Y de igual forma, si no tenemos calculadora que nos permita hacer el cálculo de una sola vez, vamos en retroceso. Primero lo que está acá adentro y luego vamos retrocediendo. 10 por 0.3846 me da 3.85 y luego lo sumamos 73.85 kilómetros. Entonces lo que debemos observar también es que me dé dentro del intervalo que estamos trabajando. En este caso, la moda sería 73.85.